Comenzamos nuestro segundo semestre y fíjense que arrancamos con la cartilla número 4 del segundo semestre. En todas las cartillas se van a encontrar con una viñeta en donde les aparece el nombre de la materia, el espacio curricular, trabajo y sociedad aplicado a la salud, en este caso, el número de cartilla y el semestre al que corresponde, para que se puedan guiar. En nuestra clase de esta cartilla vamos a abordar un tema que está muy en boga actualmente, que es el análisis del origen de las enfermedades emergentes y reemergentes y los factores que contribuyen a dicha emergencia. Vamos a ver qué significa emergentes y qué significa reemergentes. Comenzamos, como bien digo, con las enfermedades emergentes y reemergentes y los factores causales. Básicamente las enfermedades emergentes y reemergentes son un reflejo, como bien dice la cartilla, de la lucha que existe entre la salud y la medicina contra los microorganismos que intentan sobrevivir, ¿sí? En donde la medicina ayuda en relación a la salud, a nuestro cuerpo, contra la infección, promoviendo el avance y la promoción de las barreras que protegen a nuestro cuerpo. Recuerden, los que cursaron en el segundo año, en una materia que se llama promoción de la salud, seguramente vieron los tipos de barrera que tiene nuestro cuerpo. La barrera primaria, barrera secundaria y barrera terciaria. Nuestro sistema inmune posee diferentes tipos de barrera, que son estos tres que les menciono. Entonces, fíjense, ustedes vayan leyendo, yo la voy a ir explicando rápidamente para que no se haga tan extenso el video. Nos encontramos con las enfermedades reemergentes. Y las enfermedades reemergentes pueden ser ocasionadas por diferentes microorganismos, como pueden ser virus, bacterias, protozoos, espiroquetas, ¿sí? Entonces, yo he colocado algunas enfermedades emergentes, hay muchísimas más. Y no se van a encontrar en esta cartilla con la enfermedad emergente, significa que emerge y aparece por primera vez, como es la enfermedad que estamos transitando, ocasionada por el virus que ya conocemos, ¿sí? No la cito en esta cartilla, sino que la idea es mostrarles que existen otras enfermedades emergentes y contrastarlos con este virus que estamos atravesando actualmente. Fíjense que hay diferentes enfermedades emergentes ocasionadas por virus, como por ejemplo la fiebre hemorrágica del ébola, la hepatitis C, la influenza A, ¿sí? Infección por VIH, ¿sí? Por el virus de inmunodeficiencia adquirida, o es el SIDA. Enfermedades emergentes aparecidas por bacterias, ¿sí? Como por ejemplo la gastritis producida por la bacteria Helicobacter pylori, ¿sí? Por protozoos tenemos, o por espiroquetas, por ejemplo, la enfermedad de Lyme. Y luego nos encontramos con enfermedades reemergentes. ¿Qué significan reemergentes? Que vuelven a reaparecer, que ya aparecieron por primera vez, no se las pudo combatir y siguen apareciendo, siguen dándose brotes. O sea, significa el resurgimiento de enfermedades que ya habían aparecido, erradicadas, o habían disminuido y volvieron a aparecer. Fíjense, nos encontramos de vuelta con enfermedades reemergentes por virus, como por ejemplo el dengue o la fiebre amarilla, por parásitos, ¿sí? Como el paludismo, enfermedades reemergentes ocasionadas por bacterias, como por ejemplo el cólera, la tuberculosis, entre otras. Y hay factores que causan, ¿sí?, estas enfermedades. Existen diferentes factores
diferentes cosas. Factores podemos llamarle cosas o determinantes de la salud, ¿sí? Que provocan que estas enfermedades aparezcan o vuelvan a aparecer. Como por ejemplo, primer factor, factor demográfico y de comportamiento. Fíjense un aspecto sumamente importante, que es el factor de comportamiento, ¿sí? Esto tiene que ver con las conductas, ¿sí? Con los hábitos, con las conductas alimenticias de diferentes países, de diferentes lugares. También tiene que ver con las migraciones. Tiene que ver con el aumento de la urbanización mundial. Lo que provoca que aparezcan este tipo de enfermedades o reaparezcan este tipo de enfermedades. Otro factor son los factores tecnológicos, los factores industriales, los factores derivados del desarrollo económico y la utilización de la tierra, cómo se utiliza la tierra, si se la sobreexplota. Y fíjense algo, y me voy a detener a leer este punto, en donde dice: las presiones comerciales y poblacionales han conducido a la invasión de los bosques y selvas, exponiendo a las poblaciones a agentes exóticos y enfermedades enzoóticas, como la fiebre amarilla, la rabia transmitida por murciélagos, las fiebres hemorrágicas por arenavirus, entre otras. Ustedes, las palabras, cuando vayan leyendo, palabras como por ejemplo biotopo, palabra como enzoótica, diferentes palabras que ustedes no conozcan, por favor, armen un glosario, busquen la palabra, busquen el significado en el diccionario y anotan y escriben el significado y van armando un glosario al final de cada cartilla, porque hay muchas palabras quizás que ustedes no conozcan el significado. Entonces es importante que ustedes las busquen para ampliar los conocimientos previos, y van a ir entendiendo mejor la cartilla. Palabras como reservorios. No hace falta que pongamos una actividad exclusivamente en donde tengan que buscar palabras, anotar su significado, sino que ustedes mismos vayan ampliando este bagaje de conceptos relacionados con la salud y el trabajo y la sociedad. Otro factor importante es el comercio internacional, ¿sí? El impacto de las migraciones y el comercio internacional provoca la diseminación de las enfermedades infecciosas y la reaparición, ¿sí? Y otro factor muy importante es la adaptación y cambio de los microorganismos, ¿sí? La drogoresistencia es quizás uno de los factores más preocupantes para la comunidad médica hoy en día. ¿Qué pasa con esto? En años recientes, nueva o creciente resistencia a medicamentos, ¿sí? Se ha descubierto en microorganismos que causan paludismo, tuberculosis, meningitis, entre otras. Y es sumamente importante porque esto se refiere a la automedicación. Por eso, escuchamos, no nos automediquemos. Tenemos una gripe, o padecemos síntomas como el aumento de fiebre, diferentes síntomas que nos llevan a pensar que estamos empezando a transitar un periodo de incubación de alguna enfermedad. Lo recomendable es no automedicarse. Primero porque, ¿qué pasa con la automedicación? Nosotros no conocemos lo que estamos tomando, si realmente es o no, o corresponde, y va a combatir de forma eficaz al virus, la bacteria, el parásito. A ver, no sabemos qué tenemos. Primero. Y segundo, que la automedicación provoca esto, que el virus, la bacteria, el parásito, si no se lo combate de forma adecuada, mute. ¿Qué significa que mute? Que cambie y vuelva a aparecer. Y cuando vuelve a aparecer con más, por así decirlo, con más ganas y con más fuerza. Entonces, el cambio de los microorganismos se debe a los comportamientos que tienen los seres humanos, de automedicarse, ¿sí? Y provocar esto.
darle fuerza por sí solo al virus, por ejemplo, y al próximo año o en los próximos meses o en los próximos días vuelve a aparecer y ocasiona más problemas. Luego nos encontramos con las políticas de salud pública, que en algunos países están súper deterioradas, ¿sí? No en todos. En la actividad número 1, ustedes van a realizar un resumen de la página 1 y 2, que hemos venido leyendo, y tengan en cuenta que el resumen se hace solamente a partir de las ideas principales que ustedes han ido identificando. Tienen que transcribirlas. El resumen es una transcripción de las ideas principales, no de todo. Luego tienen que construir un mapa conceptual de las enfermedades emergentes, ¿sí? Y indicar si son causadas por virus, bacterias, protozoos o espiroquetas. Solamente de las enfermedades emergentes. Luego van a nombrar, ¿sí?, como mínimo 3 enfermedades reemergentes causadas por bacterias que aparecen en esta cartilla. Y van a tomar 2 factores, los que más les guste, dentro de los 6 factores que pueden ocasionar estas enfermedades emergentes o reemergentes, y lo van a explicar, solamente. Luego de la actividad número 2, nos vamos a detener en enfermedades infecciosas emergentes consideradas importantes para nuestro país. Les vuelvo a reiterar que el virus que actualmente nos toca dar batalla contra el virus que estamos atravesando esta pandemia, no lo he citado en la cartilla para que podamos contrastar con las enfermedades infecciosas, como por ejemplo el síndrome urémico hemolítico. Ustedes van a dar lectura, van a ver qué pasa en Argentina, qué significa el síndrome urémico hemolítico. El hantavirus, ¿sí?, qué significa, a qué se debe, y van a ir identificando, cuando armemos la última actividad, que la mayoría de estas enfermedades infecciosas emergentes se deben a virus, ¿sí? El dengue. Y me voy a detener un segundo en el dengue y voy a leer lo que dice en la hoja número 3. Dice: la fiebre del dengue y aún más la fiebre hemorrágica del dengue constituye una carga económica para las regiones afectadas. Considerada una epidemia, y estamos atravesando una pandemia. Entonces yo les puedo preguntar qué diferencia puede haber entre epidemia, pandemia y endemia. Sería muy importante que buscaran la definición de epidemia, escribieran en el glosario el significado, que buscaran la definición de pandemia, lo escribieran, y buscaran la definición también de endemia. Otra enfermedad es la fiebre hemorrágica argentina. Fíjense que no es una enfermedad erradicable. No todas las enfermedades se pueden erradicar para siempre, ¿sí? Y este es el caso de una. Otra enfermedad bastante conocida es el HIV, el SIDA, ocasionada por el virus de inmunodeficiencia adquirida. La tuberculosis, ustedes van a leer, es una enfermedad infecciosa ocasionada por el Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? La leishmaniosis, van a ver que es una enfermedad polimorfa de la piel y de las membranas mucosas, causada por un protozoario. Busquen qué significa protozoario, que viene de un protozoo, ¿sí? Si quieren indagar qué significa un protozoo, pueden hacerlo. Y para terminar, una pequeña conclusión, y fíjense lo que dice la cartilla. Las enfermedades emergentes y reemergentes deben ser entendidas en un contexto de emergencia sanitaria, en el que la desnutrición, la pobreza, el desempleo e inequidades favorecen su aparición y propagación.
Hoy el esfuerzo debe ser mayor y convocar a todos los sectores para poder controlar la emergencia. En la actividad número 2, ustedes van a leer las páginas 3, 4 y 5 y van a realizar una síntesis. No es lo mismo que hacer un resumen, sino que la síntesis es a partir de sus palabras, de lo que ustedes entendieron. Pueden hacer otros aportes también personales. No es necesario y no hace falta que copien textual. La síntesis por ahí ustedes tienen más libre el despliegue para poder escribir. Luego van a completar el cuadro comparativo que aparece a continuación en la hoja número 6. Y para realizar dicho cuadro pueden buscar información complementaria en internet. Si no aparece en la cartilla, ustedes pueden ampliar la información para ir completando el cuadro. Fíjense que es un cuadro comparativo en donde comparamos el síndrome urémico hemolítico, el antivirus, el dengue, la fiebre hemorrágica argentina, el VIH, la tuberculosis, la leishmaniosis, ¿sí? Cómo se transmite cada uno, el porcentaje de casos y dónde se da, en qué lugar, en qué región de Argentina afectó, cómo se puede prevenir, si hay prevención, cómo se puede prevenir. Piensen cómo se previenen las infecciones o las enfermedades virósicas, lo que estamos atravesando, y qué datos históricos importantes pueden llegar a aparecer de cada una, que eso puede aparecer en la cartilla.